Estimado docente, un cordial saludo. En este momento me dispongo a compartir en exposición el análisis de lo profundizado durante el estudio de los módulos y del material sugerido para la profundización del tema de la investigación cualitativa. En el caso tal del tipo de diseños de investigación. Nos vamos a enfocar pues en lo que es la investigación cualitativa, ya que este diseño de investigación es utilizado especialmente en las ciencias sociales y se basa en cortes metodológicos que se enfocan en principios teóricos y así de esta manera proporcionan una comprensión mucho más amplia del problema planteado. No solamente se limita a cifras y números, sino que permite ir al análisis más profundo. Existen varios tipos de investigación cualitativa. ¿Cuál es el primero que se ha propuesto? El primer diseño propuesto es el diseño etnográfico. A grandes rasgos se podría decir que el diseño etnográfico busca describir y analizar principalmente todos los significados y conocimientos y prácticas de grupos sociales y culturales de las comunidades. Pueden ser ritos, costumbres, formas de vida, en fin, una gran cantidad de elementos que se puede dar en un grupo puntual. El objeto de este tipo de diseño de investigación cualitativa como el etnográfico es que siempre va enfocada a las culturas, a un grupo en específico, en un problema o en una situación en específico. Entonces, ¿qué pasa? El investigador debe reflexionar sobre las cualidades que posee esta comunidad, las características que se diferencian los unos de los otros, qué creencias comparten, de dónde provienen, cuáles son los patrones de conducta que demuestran a partir de ello, cómo llevan a cabo sus interacciones y sus relaciones, cuáles son sus condiciones de vida, cuáles son sus ritos, su forma cosmogónica de percibir el mundo, el universo, el ser humano, y cuáles son los procesos centrales que unen y que son fundamento y pilar de esa cultura. Esto es básicamente lo que es el diseño etnográfico. Un segundo diseño que posee la investigación cualitativa es el diseño narrativo y como lo indica su propio nombre, es la recolección de datos sobre historias de vida, sobre experiencias de ciertas personas en las que se describen y se analizan por parte del investigador. ¿Cuál es el objeto o el objetivo de este tipo de investigación? Analizar historias, situaciones de vida, acontecimientos, el ambiente en el que vivió la persona, un grupo, cómo sucedieron determinados hechos, las interacciones, las consecuencias y los resultados de estas situaciones. Entonces el papel del investigador es reconstruir esa historia bajo su propia óptica. Se puede decir que tiene un componente subjetivo. Está también el diseño de la teoría fundamentada. Tiene un origen con Barney Glassen y Anselm Strauss en el libro que se titula Discovery the Grounded Theory, la cual se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico. Esta parte es tomado del libro de Sampieri, en el capítulo de la investigación cualitativa. Utiliza procedimientos sistemáticos cualitativos para generar una teoría. Entonces busca herramientas, busca conceptos, busca una interacción en específico y este tipo de experiencia de diseño cualitativo se aplica a un contexto más concreto. ¿Cuál es el planteamiento básico de este tipo de diseño? Es que las proposiciones teóricas que surgen de los datos obtenidos en investigación más que los estudios valen más que los estudios previos. Es el procedimiento que genera el entendimiento de un fenómeno educativo, psicológico, comunicativo y que otro o cualquier otro que sea más concreto.
Entonces, es una teoría, es un planteamiento que viene más desde la reflexión profunda y subjetiva a partir de determinados elementos, que va mucho desde lo subjetivo, va a un punto muy concreto y va a una reflexión, desde una reflexión muy profunda del investigador. Pasamos también entonces a otro tipo de diseño investigativo, que es el de la interacción-acción, y cuya finalidad es la resolución de problemas que son cotidianos, que son puntuales, que son inmediatos y que buscan que se mejoren determinadas prácticas a partir de la identificación de ese problema. Entonces, a partir de esta idea, el propósito de este tipo de investigación es que aportar mayor información para tomar unas mejores decisiones, para programar procesos y para hacer unas profundas reformas estructurales. Tienen fases de observación, en donde se hace un bosquejo del problema, se recogen datos a través de herramientas de recolección de datos, de encuestas. Está el pensamiento, donde se utiliza el análisis y la interpretación, y se pasa luego a la acción para poder resolver el problema e implementar las mejoras que se requieran. Esto se puede dar de una forma cíclica una y otra vez, y es hasta que se sienta que el problema está resuelto o que al menos se mejoró de una manera satisfactoria la situación problemática que se había planteado inicialmente. Entonces, es sobre acciones muy concretas. Está también otro tipo de diseño, que es el estudio de caso. ¿En qué consiste? Consiste en que se centra en la comprensión de las dinámicas que se muestran en diferentes escenarios y que son particulares en cualquier circunstancia, instancia, y en el que se pueda constituir un caso. Se presta mucho a la atención, se presta mucha atención a las situaciones en particular, que son complejas, que son casos singulares, bizarros, en el que se implique mucho análisis y la comprensión en cierto comportamiento de circunstancias puntuales y relevantes. Integran y triangulan pues como fundamentos desde distintas fuentes, métodos de recolección, se puede emplear archivos, se pueden utilizar cuestionarios, entrevistas, observaciones acerca de este caso en particular. Los datos pueden ser mixtos, los que se reúnen a partir de la recolección de las distintas fuentes. Es decir, que pueden ser cualitativos y cuantitativos, o en algunos casos también de ambas formas. Y lo que se propone este tipo de diseño de investigación cualitativa en el estudio de caso es brindar descripción, verificar teorías o generar también una teoría. Entonces, y por último tenemos los diseños fenomenológicos, que se enfocan mucho en las experiencias individuales, que son subjetivas, que no tienen que ver mucho con lo colectivo, que implica un solo participante. Se busca mucho indagar acerca de la experiencia del participante. Entonces, se tienen que responder a las siguientes preguntas planteadas a partir de este tipo de diseño, que es cuál es el significado y la estructura y la esencia de una experiencia vivida por una persona individualmente, o si por ejemplo, en algún momento se utiliza para un grupo de personas en un caso determinado, cuál ha sido el significado de una experiencia vivida en una comunidad. Por ejemplo, podría ser una catástrofe ambiental, puede ser, por ejemplo, en un grupo de personas que sale a una caminata, que pudieron experimentar, por ejemplo, el perderse en un sendero, la experiencia de una persona que haya vivido un accidente, en fin, algo que implique un fenómeno y que se deba preguntar acerca de la experiencia que se vivió a partir de determinada situación o en este fenómeno. Entonces,
lo que busca y lo que fundamentalmente tiene este tipo de diseño es que el centro de la indagación reside en la experiencia del participante o de los participantes de determinado fenómeno. Bueno, profesor, en resumidas cuentas, esta es como la apreciación que puedo percibir en este momento acerca de los diseños de la investigación cualitativa. Ha sido un gusto y ha sido muy agradable abordar este tema. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos.